Bueno, mientras Francesca e Iván se preparan y encienden sus micros y todas esas cosas, yo quiero anunciaros que vamos a ver un pequeño sketch del grupo de teatro de la iglesia. El grupo se llama Gesed y bueno, lo quiero utilizar para invitaros a los que queráis. Ahora el grupo son ellos dos, pero pueden ser más. Lo único que tenéis es que venir los sábados a las 7. El próximo no, porque ese día no va a haber, pero luego todos los sábados a las 7 tendremos nuestras representaciones de teatro. Entonces yo quiero que lo veáis porque no se trata de actuar por actuar. Se trata de transmitir el Evangelio, hablar del Señor de una manera diferente, de una manera que nos ayuda a empatizar y a meternos en los personajes, ¿vale? Entonces, bueno, yo les voy a dar paso. ¿Estáis ya preparados? Kate, ¿eres tú? Jesús. Ha pasado mucho tiempo. Sí, no esperaba verte aquí. Kate, ¿qué es ese olor? Es mi basura, me da un poco de vergüenza. Bueno, supongo que es por eso que has estado evitándome. ¿Evitándote? Sí. Yo no he estado evitándote, lo que pasa es que no quiero que te acerques y la huelas. Bueno, pues dame que yo me la llevo, ¿no? No, es mi basura, yo la hice y yo la llevo, no hay problema. Ya, pero eso lo puedo hacer yo, quiero decir, es mi trabajo, me llevo la basura de la gente. Bueno, si quieres puedo ir, limpiarlo un poco y después puedo volver y ahí sí que... No, Kate, no necesito que hagas eso. Yo me llevaré tu basura, así no tienes que llevar ese peso más. ¿Vale? Bueno. Vale, déjamela, dámela, suéltala ya. ¿Vale? ¿Sí? ¿Mejor? ¡Wow! Es súper extraño, es una locura. Suéltate un poquito. Sí, o sea, es el sentimiento más extraño que he tenido nunca. O sea, me siento súper libre y viva. Es la falta de basura. Sí, creo que nunca me había podido mover así. Pues acostúmbrate a sentirte así de libre porque eso es lo que eres ahora. Sí, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Tengo que sacar una cosa nada ¿Sacar más. una cosa? No, Kate, a ver, no, mire, no abras la bolsa. Jesús, muchas gracias por tu sacrificio. De verdad, aprecio todo lo que has hecho por mí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces? ¿Por qué? A ver, yo me llevo tu basura, pero tienes que devolver eso. No, pero esto es mío, yo quiero quedármelo. No, Kate, eso tiene que volver a la bolsa. Ponlo aquí, venga, yo te ayudo. Pero tengo que acordarme de no acumular más basura, ¿no? Yo haré que no te acuerdes que te acuerdes de no acumular más basura. Ya, pero es que a estas alturas debería estar en un lugar mejor y constantemente estoy haciendo las cosas mal y constantemente te estoy decepcionando. Que lo único que me está decepcionando de ti es que tú quieras volver a coger esto. Mira, yo me encargo de tu basura desde antes de que tú la hicieras. ¿No ves lo que está pasando aquí, Kate? Cada vez que me llevo tu basura, tú vuelves y coges otro pedazo. Y en cuanto más pedazos tienes encima, más basura tienes. Esto apesta, Kate. Mira, cuando yo te veo, no veo tu pecado, te veo a ti, la verdadera Kate. La Kate que es libre. ¿Vale? Es por esto que peleo, Kate. Es por esto que morí. Jesús, lo siento, por favor, perdóname. Yo ya te perdoné, Kate. La pregunta es, ¿te perdonarás a ti misma? Bien, yo en esta mañana quisiera compartir con vosotros un texto que se encuentra en Mateo. Los que hayan estado ya en el culto de los adultos ya tienen convalidado esto, así que si tienen ganas de salir y darse un paseo, es broma. No me gusta repetir predicaciones, ni estudios, ni tal, así que el texto, aunque va a estar en Mateo, igual que en el culto de los mayores, esta vez se encuentra en capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Y tratándose del auditorio que se trata, que es un auditorio joven y de adolescentes, y siendo que yo también soy padre de adolescentes, falta mi otra hija que tiene 14 años también, pues ella tiene 16, pues os podéis imaginar que yo sé de propia experiencia
pues cuáles son las idas y venidas de los jóvenes, ¿no? Y es que precisamente es el momento de la adolescencia, el momento en el que uno comienza a construir su identidad. Uno comienza a valorar qué es lo que tiene prioridad en su vida. También es donde se encuentra, de alguna manera, ver cuál es la persona o la serie de personas en las cuales vas a depositar tu confianza para el futuro. Ahí tenemos pues personas como pueden ser los docentes de los diferentes centros educativos, como pueden ser institutos o universidades. Tenemos a nuestros padres, que también son un referente, que desde el principio están con nosotros. Pero, sin duda alguna, uno de los referentes principales de los jóvenes y de los adolescentes son los amigos. Llega un momento en los que un padre entiende que sus hijos hacen más caso o confían más en lo que les dicen sus amigos que en lo que les puedas tú enseñar. Es una realidad. Y desde esa plataforma, desde esa base que es la adolescencia y la juventud, por la que todos hemos pasado, aunque parezca mentira, yo ya tengo 40 y voy para 45 ya, y yo también he sido adolescente como vosotros, otra época totalmente distinta, de verdad que sí, pero sin duda alguna construir toda una vida no es sencillo, y más si tenemos que tomar como base, como fundamento, nuestro tiempo como jóvenes y como adolescentes. Yo debo decir que tengo que dar gracias al Señor, y las daré durante el resto de mi vida, que yo en mi adolescencia, concretamente a los 13 años, acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y mi hija pues también hace 2 añitos que se bautizó también, y eso es algo que de alguna manera enorgullece a un padre. Pero desde esa base y desde esa experiencia como jóvenes y como adolescentes, lo que nos enseña esa experiencia es que vamos a ir construyendo nuestra identidad sobre propuestas y vivencias positivas y negativas. Sobre recuerdos del ayer que pueden influir en el mañana, sobre actos buenos y malos, sobre decisiones acertadas y desacertadas, las vais a tener, sin duda alguna, ya lo iréis viendo con el paso del tiempo, sobre relaciones provechosas y otras tóxicas, sobre planificaciones de vuestro futuro exitosas y otras fracasadas. Vuestra vida también va a tener mucho que ver con accidentes, con incidentes y con un largo etcétera. Los elementos con los que vamos levantando nuestra vida o nuestro futuro de alguna manera suelen ser similares como concepto. Básicamente todos podemos agruparnos en una serie de características o elementos que se relacionan con nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento espiritual, emocional, psicológico, académico, etcétera, etcétera. Entonces, todos compartimos una misma raíz en ese sentido, pero la calidad de esos elementos puede ir variando según la persona, según el propósito y calidad que le queramos dar. Sin embargo, todas estas cosas que nosotros utilizamos como trampolín para ser adultos, para buscar una estabilidad, para encontrar una dirección en la vida, una carrera o una manera de poner en marcha pues, los dones y talentos que Dios nos ha dado, pues todo eso, sin duda alguna, no sirve de nada, no, carecen de valor y sentido cuando el cimiento sobre el que se colocan todos estos elementos es inestable. Si la base de nuestras vidas es un fundamento que no se asienta sobre valores fundamentales y principios arraigados en la palabra de Dios, en lo que Jesús nos enseña, en lo que el Señor a través del Espíritu Santo nos ha revelado, pues seguramente cuando vengan los obstáculos y cuando vengan las crisis no sabremos cómo responder. Entonces es muy importante, ahora que sois adolescentes, ahora que sois jóvenes, el valorar, el tener en cuenta que la vida adquiere una plenitud feliz, que es capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier crisis, siempre y cuando la coloquemos en manos de Dios. El cimiento o el fundamento de una casa o construcción, no sé si alguna vez habéis visto cómo se construía una vivienda, algún piso, una serie de edificaciones. Yo precisamente trabajé no muy lejos de aquí, cuando era un poquito más joven, en una empresa que se llamaba Gandía Control, que era un laboratorio de control de calidad de los materiales, cuando era el boom inmobiliario y todas estas cosas, que creo que está en Miramar, creo que es un pueblo que hay por aquí que se llama Miramar. Pues yo algunas veces bajaba, ¿no?, de la zona de Castellón, que era mi zona, y bajaba hasta aquí. Y hay, pues, imaginaos, una persona que va de obra en obra, sacando muestras, ¿no?, del hormigón que se está echando, de los hierros que se están poniendo en la ferralla, pues yo he visto cómo poco a poco han ido edificándose pues apartamentos, casas, bungalows, etcétera, etcétera.
Si alguna vez habéis tenido la oportunidad de ver cómo se construye, ¿vale? Esto dice muchas veces que esto es más de la tercera edad, ¿no? Que cuando ya uno se jubila, se pasa la vida viendo obras, ¿no? Pero si alguna vez habéis podido tener la oportunidad de ver esto, sabréis que el cimiento es lo que determina si ese edificio será duradero o caerá con un soplo, como un castillo de naipes. Del mismo modo, dependiendo de la calidad de nuestros principios, dependiendo de la calidad de nuestros valores, dependiendo de la calidad de nuestras creencias, así nos va a ir en la vida. Ahora, yo sé que esto a veces es difícil de pensarlo ahora que somos adolescentes o jóvenes, porque hay otras cosas en las que ponemos más nuestra mira, pero sin duda alguna llega un momento en el que tenemos que pensar en ello. Por eso, hay una parábola que utiliza el Señor Jesús en el texto que os he comentado allí en Mateo capítulo número 7, que retrata a la perfección lo que supone tomar buenas decisiones, ahora que somos jóvenes, ahora que somos adolescentes, de no dejarnos llevar a veces por la corriente de las modas, de las tendencias, por la opinión de los compañeros, de los amigos, de los iguales, y valorar que hay en el Evangelio del Señor Jesucristo que nos puede dar una firmeza a nuestro carácter, una firmeza a nuestra identidad que va a redundar en una vida de verdad próspera, una vida bendecida, una vida adulta plena. Jesús nos ofrece en el texto de Mateo capítulo 7 una historia muy simple, una historia muy sencilla. Si le habéis podido echar un vistacito, o a lo mejor ya la habéis escuchado en alguna otra ocasión por parte de algún pastor o maestro de escuela dominical, esta historia está cargada de simbolismos espirituales profundamente arraigados en la experiencia material de la construcción. O sea, cuando Jesús estaba hablando de esta historia, entendía que todos los que lo estaban escuchando eran capaces de comprender, ¿no?, los entresijos de lo que suponía construir un edificio. En primer lugar, Jesús decide hablar de una persona que decide construir una casa donde vivir y que con sentido común, que a veces es el sentido que más falta hoy día, pues con sentido común y con conocimiento de causa, previendo lo que el porvenir pudiese traer entre sus dientes, construye su hogar, ¿dónde? En la roca. Vamos al texto. El texto, en Mateo 7:24, dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué palabras son estas a las que se refiere Jesús aquí? Pues precisamente todas aquellas que forman parte de todo el discurso anterior. Si tenéis la oportunidad en vuestras casas de leer el Sermón del Monte, como si se conoce normalmente, ese discurso, ese sermón que ilustra perfectamente pues tanto la vida moral como ética, como práctica del que es discípulo del Señor Jesucristo, del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, pues seguramente encontraréis muchísima ayuda. Jesús es como si estuviera diciendo a su auditorio lo siguiente: ¿habéis escuchado bien lo que os he dicho? ¿Recordáis todas las facetas que he descrito sobre cómo debe conducirse un ciudadano del reino? Pues Jesús no solamente quiere que lo escuchen, Jesús no quiere solamente que beban de sus enseñanzas, de su instrucción, porque cualquiera puede escuchar a otra persona. ¿Qué es importante cuando una persona habla? ¿Que le escuchen? Lo más importante es que la persona que escucha no solamente haga acopio de sonidos y que los incluya ahí en su disco duro y queden en el olvido, sino que el escuchante sea capaz de aprovechar la enseñanza y pueda ponerla en práctica en su propia vida. Y eso es lo que quería Jesús. Porque saber es importante, escuchar también es relevante. Reflexionar sobre cada una de las lecciones magistrales que Jesús iba dando era sumamente necesario, pero si todo es sin una puesta en marcha, sin una práctica de vida, eso no sirve absolutamente para nada. Es como si ahora mismo estuviera hablando con vosotros y, como se solía decir en mis tiempos, predícame padre, por uno me entra y por otro me sale, ¿no? Como solemos hacer muchas veces con los padres, ¿no?, cuando nos echan el sermón. Además yo doble sermón porque soy pastor, o sea, mi hija ya sabe a lo que atenerse. La cuestión es que si preguntásemos a cualquier arquitecto, cualquier aparejador, cualquier albañil o encofrador sobre el lugar en el que es mejor construir un edificio, seguramente te responderán que en un terreno rocoso, que en un terreno de piedra dura. El constructor responsable y sensato no dejará de contratar un laboratorio de control de calidad del suelo que haga prospecciones
Hay una máquina que se dedica a eso, a ver cuál es el estrato orográfico y geográfico del lugar, para ver si ese terreno reúne todas las características necesarias para edificar sin miedo a movimientos sísmicos, como lo que tuvimos ayer noche en Carlet, que hubo un pequeño terremoto, o para edificar sin miedo a avenidas de agua o cualquier otra catástrofe natural que pudiese sobrevenir. Porque de lo que no podemos olvidarnos es que el constructor responsable, y eso habla directamente a cada uno de nosotros, seamos adultos, seamos jóvenes o adolescentes, el constructor responsable debe ser previsor. No debe sujetarse a edificar como churros sin calcular los riesgos que puedan levantarse en el futuro en las construcciones. Las crisis, los problemas, las desdichas, los varapalos, los fracasos, el bullying en el instituto, problemas sexuales, problemas con adicciones de todo tipo, el problema que tenemos ahora mismo con la infoxicación tecnológica, todo este tipo de cosas es algo que nos influye. A los adolescentes más que nunca. Todo aquello que aparece por la red, todo aquello que aparece por los medios virtuales, parece que tiene más relevancia que lo que uno pueda decir desde la propia experiencia. Pues todas esas cosas van a aparecer en el futuro. Van a haber crisis, van a haber momentos malos. No va a ser todo de color de rosa, ¿verdad que no? Yo lo digo por propia experiencia. Yo, gracias a Dios, pues crecí y me crié en una familia cristiana. Es algo impagable, os lo digo ya. Pero eso no quiere decir que yo no tuviese mis crisis, mis rebeldías, mis meteduras de pata, mis paso de todo, etcétera, etcétera. Y todos vamos a tener que vernoslas después con las consecuencias de todo esto. A veces no pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, unas imágenes grabadas en un instituto, nadie se va a enterar, luego después van circulando por las redes, después viene la expulsión, después viene la bronca con tus padres, después viene la marginación con tus compañeros, el eres un chivato, muchísimas cosas que os van a influir, que de manera evidente os van a condicionar para vuestro futuro. Y es importante que en esta época tan difícil, tan complicada, tan compleja de la adolescencia y de la juventud, tengáis claras las cosas, muy claras las cosas. Todo desde la óptica de lo que nos enseña el Señor Jesucristo en el Evangelio. Porque nos dice el versículo 25 que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué pasó con esa casa construida sobre la roca? ¿No cayó? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando se abalanzan sobre nosotros todas estas manifestaciones catastróficas sobre nuestras vidas, ahí es donde necesitamos algo que nos permita seguir aferrándonos a la vida. Que no tengamos que recurrir al sinsentido del suicidio. Y ahora mismo está súper, pero que súper en boga entre los adolescentes y más jóvenes. ¿Sí? Mi vida no vale para nada. Mi vida es un desastre. No me quiere nadie. Voy a autodestruirme. Voy a recurrir a acabar con mi vida para que todo se acabe, para que el dolor deje ya de martirizarme. Necesitamos unos valores, unos principios arraigados en la palabra de Dios que nos ayuden a seguir aferrándonos a la vida, pase lo que pase. Y lo que no cabe duda alguna es que el cimiento expresado en el Sermón del Monte, que no es ni más ni menos que el reflejo de la personalidad de Jesús, es el único que nos va a mantener enganchados a la vida. A pesar de lo que pueda pasar a nuestro alrededor, será el momento en el que cuando el caos se desata en nuestro contexto, podamos decir: estoy en el cimiento que es Cristo, la roca de nuestra salvación, su provisión, su protección, su gracia inabarcable, su perdón, su justicia, son mis asideros. Puedo aferrarme a eso para seguir adelante. Claro, muchos dirán a viva voz, después de escuchar esta parte del constructor sensato y del cimiento firme, que nadie sería tan estúpido como para poder construir algo fuera de lo que es la roca. Sin embargo, como decía Einstein, existen dos cosas infinitas: el universo y la idiotez humana. Y es cierto, no hay otra cosa más cierta que esta. Basta que el ser humano sepa que no se puede construir cerca de un barranco, que no se puede construir a unos metros de la playa o de las olas del mar, que no se puede construir
cerca de una zona propensa a los seísmos, de un cauce aparentemente seco de un río, o en un terreno cenagoso y arenoso, que va el ser humano y lo hace. Conoceréis casos, seguramente que habréis visto en la televisión, esas riadas que se llevan a esas casas que dices tú, pero ¿a quién se le ha ocurrido montarse una casa en una rambla, por ejemplo? Es una locura. Que no va a pasar nada, dice la gente. Que no va a pasar nada. Que hace años que no llueve. ¿Cómo va a llover ahora? Después de tanto tiempo va a llover. Va, venga. Que mis materiales son de primera. Que siempre la gente se pone en lo peor. Ahora lo estamos escuchando mucho con esto del COVID, ¿verdad? Sobre todo entre los jóvenes. Vamos a pasarlo. Lo pasamos como a nosotros no tenemos unos síntomas fuertes y tal, y tampoco hay muchos jóvenes que vayan a la UCI y tal. Vamos para adelante. Y incluso hacen fiestas, ¿no? Para poder decir, vamos a contagiarnos, ¿no? Y decir, hala, vamos a crear, ¿verdad? Esa inmunidad de grupo, ¿no? Que se dice ahora, o de rebaño. Sí, a veces parece un rebaño, la verdad. Pues Jesús, hablando de estas personas, lo que les dice es, quien avisa no es traidor. Quien avisa no es traidor. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. A sabiendas de que el cimiento es flojo y débil, existen personas que no cejan en su empeño de construir en este. Esta cimentación frágil y efímera es aquella que se fundamenta ¿en qué? En los logros personales. Esto me lo he ganado yo. Esto es cosa mía. Esto es producto de mi esfuerzo. Esto es el resultado de años y años de sacrificio y de disciplina. Hay gente que confía en sí misma de esa manera. Y no creen en Dios porque solamente creen en sus propios esfuerzos, en sus propias capacidades. También esa cimentación es la cimentación del egoísmo, de que todo es para mí y los demás que les zurfan. Es la cimentación de la autosuficiencia, de esa errónea mentalidad humanista que hay hoy día, que está instalada en todos los discursos políticos, ideológicos, filosóficos e incluso supersticiosos, de que el ser humano es capaz de ser feliz. ¿Cómo? Por sus propios medios y métodos. Y ahí hay una amplia gama de libros de autoayuda que están ahí en los anaqueles de las librerías para que seas feliz y tengas plenitud en la vida siguiendo los 5 pasos del gurú Juanito. Y así pasa. Cuando arrecia el temporal, cuando la crisis golpea con saña y furia las paredes bien caladas y adornadas, cuando incluso las enfermedades, como el coronavirus que tenemos entre manos, derriban las puertas barnizadas de su hogar y la tragedia arrolla todo lo que tiene por delante, ese cimiento insensato del yo puedo con todo, se va al garete, se vence, es arrastrado junto con todo lo que con tanto mimo se ha construido en un momento dado. Por eso dice el versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con esa casa? Cayó. Y fue grande su ruina. Si alguna vez habéis visto la imagen de una casa que se derrumba estrepitosamente con el paso de una riada espantosa, seguramente sabréis lo que ello implica de pérdida en el constructor imprudente. Todos los recuerdos, todas las posesiones ganadas a pulso, todos los planes de futuro, todo lo que se atesoró como valioso, todo por lo que se esforzaba una persona durante toda una vida desaparece. Y desaparece entre barro, escombros, desechos y sangre. Y hay muchos testimonios de muchos hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que pasaron por esas turbulencias de la vida, que vieron cómo su navío naufragó por completo, su vida fue espeluznantemente destruida, y como la única manera de poder levantarse fue creyendo en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero pregúntales todo lo que perdieron. Pregúntales todo lo que perdieron por el camino hasta que llegaron a ese punto. Y todo comenzó entre la juventud y la adolescencia. Para aquel que escucha el Sermón del Monte y no lo concibe como el fundamento de su vida, sino que simplemente asiente intelectualmente porque, bueno, es lo que toca hacer, porque estamos en el culto de jóvenes y, bueno, está bien, lo que dice del púlpito pues parece que más o menos está bien hilado o nos convence más o menos, ¿no? No vale solamente con asentir intelectualmente y decir, vale, sí, te lo compro. No,
Hay que buscar a Dios. Ahora que sois jóvenes, ahora que sois adolescentes. Sé que no es tan atractivo Dios como lo que nos enseñan en los TikToks y en los Instagrams. Sé que no se hace selfies para después publicarlos en las redes sociales. Pero sin duda alguna, cuando dejamos perdiendo de vista a Jesús en nuestras vidas, la pérdida no solamente se ciñe a lo material, sino que espiritualmente va a ser un palo gordísimo a tu capacidad y a tu poder personal, sumiéndote en la desesperación y las ganas de acabar con todo. Pero no me gustaría acabar siendo negativo con esto. ¿Vale? Pues siempre dicen, es que los mayores y los adultos siempre se ponen en lo peor, ¿verdad? Bueno, algunos mayores como nosotros decimos, pues no hemos salido tan mal. Hemos sido jóvenes, adolescentes, hemos hecho de las nuestras, y que no tengamos que contarlas, pero sin duda alguna con esta historia didáctica que ejemplifica la disyuntiva existente para cada persona que ha escuchado las enseñanzas preciosas y precisas de Jesús, podemos ver que tenemos que tomar una decisión. Unos que dicen, no, es que soy demasiado joven, todavía soy un adolescente, pues no me quedan a mí cosas en que pensar ahora mismo que estar pensando en tomar una decisión de seguir a Cristo o no. Ya tendré tiempo. Pero como le pasó a esta chica que se acababa de comprar un coche y tenía apenas 20 años, se compró el coche y ese mismo día se estrelló. Decisión, ya no hubo tiempo para decidir. El día de salvación es hoy. El tiempo de la decisión es ahora. Ahora que eres joven, ahora que eres un adolescente, ahora es el mejor momento. Yo tomé la decisión y no me arrepiento, ni me arrepentiré nunca de lo que hice. De esa decisión que ha marcado mi vida por completo, en muchos sentidos, por supuesto. Pero que sin duda alguna es el punto de inflexión para vuestra identidad, para crear un carácter, una espiritualidad, una vida rebosante de gracia, de gozo, de bendición, de perdón y de esperanza. Así que, como nos dice la palabra del Señor, serás valiente y sensato para seguir a Cristo. ¿Edificarás sobre la roca o preferirás edificar tu vida, tu identidad, tu persona, tu fe, tus creencias y tus principios en la arena? Ahí está la cuestión, el desafío que pongo delante de vosotros, que leyendo la palabra de Dios, estudiándola y sin duda alguna buscando al Señor Jesucristo, no seáis estúpidos de arena, sino que seáis sensatos de roca. Por el fuego abres camino donde